Bajo la lluvia que no vuelve. Parte 1. La ciudad que respira. Valeria aprendió a contar los días no por el calendario, sino por el sonido de la lluvia contra la ventana del estudio. Había tardes en que la ciudad parecía contener la respiración y de pronto, un aguacero abría todas las puertas. Taxis detenidos, gente corriendo con bolsas sobre la cabeza, los puestos de tacos cubriendo sus salsas con plástico, los perros olfateando el aire como si alguien hubiese pronunciado su nombre. Ella encendía la lámpara del escritorio, colocaba la cámara sobre el trípode y dejaba que la luz fría le dibujara el rostro en el vidrio. No fotografiaba tormentas, fotografiaba el instante en que la gente decide quedarse o salir. Tenía 30 años, una planta de hojas redondas que siempre estaba al borde de morirse y un podcast que editaba de madrugada, cuando la ciudad baja el volumen y los recuerdos suben. Lo había llamado Las cosas que se quedan. Invitaba a personas a hablar de lo que habían perdido y, sin embargo, las sostuvo. Una canción, un olor, el número de una casa, el nombre de alguien que se fue sin despedirse. No había publicidad, no había patrocinios, había mensajes de voz con ruidos de microondas al fondo, respiraciones nerviosas y silencios que valían más que el discurso. Aquella tarde de septiembre, la alerta sísmica no sonó. Sonó, en cambio, la sirena de una ambulancia que se detuvo frente al edificio, con el freno chillando como una gaviota herida. Valeria no espiaba a los vecinos, eso se decía, pero la curiosidad y la fidelidad a su oficio abrieron la cortina. Vio a 2 paramédicos bajar con calma urgente, ese modo de moverse de quien ya sabe dónde duele. Uno de ellos, alto, llevaba una chamarra anaranjada con tiras reflectantes y una sonrisa que no pertenecía a la emergencia, sino a su carácter. El otro empujaba la camilla como si empujara el mundo para que cupiera en el ascensor. Valeria no fotografió. Bajó. ¿Puedo ayudar?, preguntó, sabiendo que la respuesta sería no, pero que la pregunta en sí misma sostiene algo en la vida de los otros. El alto la miró un segundo. Tenía ojos color café después de la lluvia. La sonrisa de antes se volvió un gesto profesional. Gracias, vecina. Solo necesitamos espacio. Hubo una caída en las escaleras, dijo subiendo 2 de cada 3 peldaños. ¿Vives aquí? Sí, piso 4. Soy Valeria. Mateo, respondió, como quien abre una puerta y enseña que adentro no hay trampa. El ascensor llegó. Subieron con la camilla vacía. Valeria quedó sola con un eco de sirena en el pasillo. Se oyó un golpe seco arriba. Alguien dijo, «Tranquilo, señor», con una paz muscular que solo tienen los que han visto demasiadas primeras veces. Minutos después, la ambulancia se fue rugiendo y el edificio recuperó su manera de respirar. Valeria subió al estudio y se encontró pensando en un desconocido, como si ya hubiese tenido su número en el celular. No era amor a primera vista, era la sensación rara de haber encontrado un ritmo compartido. En su libreta, donde anotaba ideas para el podcast, escribió, «Mateo, café. Hacerle una pregunta que no lo canse». No pasaron 48 horas antes de que el azar se disfrazara de destino. En la esquina de la panadería de siempre, donde el pan tiene la decencia de oler a pan, Valeria reconoció la chamarra anaranjada y el perfil de alguien que mira antes de entrar. Mateo sostenía un casco en la mano y saludaba a la dueña como si hubiera nacido en ese mostrador. «Tú otra. ¿Ves, vecina?», dijo cuando la vio. «¿Ya te curaste de querer ayudar?». «Nunca me curo», respondió, «pero aprendí a preguntar antes de estorbar. ¿Te invito a un café?». Es lo mínimo por haber llenado mi edificio de sirenas con estilo. Se sentaron en una mesa estrecha junto a la ventana. La ciudad corría por fuera con su prisa educada. Mateo hablaba poco y bien, frases cortas, palabras precisas, silencios que no pedían disculpas. Contó que llevaba 7 años en ambulancias, que antes había querido estudiar música y que todavía, a veces, practicaba guitarra para recordarle a las manos que también sirven para algo que no sea detener sangrados. Valeria le contó del podcast y de la planta a punto de morir. Él rió con la risa limpia de los que no coleccionan ironías. «¿Y por qué las cosas que se quedan?», preguntó. «Porque las pérdidas no se van», dijo ella. «Se acomodan. Y si no las miras, se comen lo que sí tienes». Dijo él. «Suena a triage emocional. Más o menos. ¿Me dejarías entrevistarte algún día? No sobre tragedias,
sobre cómo vuelves a casa después de ver tanto. Cuando te asegures de que no me vas a hacer llorar, dijo bromeando, pero no del todo. El primer programa que grabaron juntos fue en el estudio de Valeria, con el ventilador apagado para que no sonara como helicóptero, y 2 vasos de agua en la mesa, porque el agua hace compañía hasta cuando no se bebe. Mateo habló de las pequeñas cosas que sostienen al cuerpo en días malos. Una camisa limpia, una llamada a tiempo, un perro que te reconoce aunque subas con uniforme. Habló, también, de lo que nadie cuenta, el cansancio que se parece a ver llover desde adentro del agua. Valeria no lo interrumpió. A veces, repetir la última palabra del otro es lo más cerca que puedes estar de curarlo. El episodio se publicó un jueves y, contra toda estadística, lo escucharon miles. Llegaron mensajes de enfermeras de madrugada, de choferes que hacen rutas largas, de gente que no puede dormir sin que alguien le diga que el mundo se sostiene, aunque no lo parezca. Mateo y Valeria no hablaban de amor, hablaban del cansancio y del cuidado. Y allí, sin anunciarse, el amor empezó a ocupar sillas que antes pertenecían a nadie. No hubo ceremonias, hubo costumbres nuevas. Mateo aprendió a dejar sus botas a un lado de la puerta para no traer calle al estudio. Valeria puso un gancho extra en el perchero, aún en los días en que él no podría venir. A veces, las citas eran a la salida de un turno. Café con pan, dulce a las 7 de la mañana, cuando la ciudad aún no se decide. Otras eran silencios compartidos, él durmiendo en el sillón con el brazo sobre los ojos, ella editando audio con audífonos grandes y un pie descalzo tocando la pierna de él, para acordarse de en qué mundo estaba. Mateo tenía una superstición: no hacer planes en voz alta. Los planes le parecían campanas que invitan a la tormenta. Valeria, en cambio, escribía listas para no perderse. Las listas no eran órdenes, eran mapas. Un nothing. Domingo, rompieron sus reglas sin querer. En una azotea donde colgaban ropa, bajo un cielo limpio, hicieron una lista corta y se la dijeron en voz alta. Aprender a hacer chilaquiles sin pelear, dijo Valeria. Que tu planta viva, dijo Mateo. Viajar a un pueblo con río, dijo ella. Encontrar una guitarra con historia, dijo él. Dormir una semana seguida, dijeron los dos al mismo tiempo y rieron. Cuando la risa se apagó, el viento trajo un olor que no era de ropa limpia ni de cielo limpio. Era un olor a hospital antiguo, a pasillo con piso encerado, a jabón que tapa sin limpiar. Valeria lo reconoció no por experiencia, sino por la forma en que Mateo, sin querer, contuvo el aire. ¿Qué pasó? Nada, dijo él. Memoria de turno. Ella no insistió. A veces el amor es saber qué, no preguntar. Pasaron semanas. El podcast creció como crecen las cosas que no intentan crecer, por necesidad ajena. Los oyentes empezaron a mandar fotos de objetos que se quedaron. Un delantal con manchas de salsa, un boleto de metro, una pulsera de hospital, la correa de un perro. Valeria armaba mosaicos con esas fotos y los subía con frases que no eran frases. Miren esto, aquí late alguien. No fue en vano. A Mateo le gustaba leer comentarios en voz alta con una entonación de locutor malo que a ella le hacía llorar de risa. La lluvia llegó temprano aquel noviembre. Una tormenta consiguió que la ciudad, por unas horas, se creyera costera. El agua bajaba por las escaleras del metro como si adentro viviera un pez. Mateo no estaba en el estudio. Había salido a un turno que se preveía tranquilo. Valeria editaba una entrevista con una mujer que había perdido la voz por meses y que hablaba ahora con una claridad que parecía prestada. El teléfono vibró. Era un mensaje de audios de WhatsApp de Mateo. Un solo audio, corto. No me esperes. Se complicó. No se complicó. Se volvió otra cosa. Una combi chocó con un camión en la avenida. Un poste cayó. Hubo gritos que parecían de estadio. Y una pequeña corriente eléctrica recorrió charcos que no debían tocarse. Mateo trabajó con la mecánica de quien ha ensayado algo que no se puede ensayar. El equipo completo se movía como un cuerpo con varios pares de manos. Al terminar, sin darse cuenta, se apoyó contra una pared bajo el aguacero. Lloró de cansancio, no de tristeza. Cuando dejó de llover, dentro de él, sacó el celular para escribirle a Valeria. No pudo. Sonó otra alarma. La noche fue larga. Valeria supo que estaba bien porque, cuando están mal, no avisan. Put your phone in the freezer,
Le había dicho en broma un día, para que no te metan emergencias en la cocina. Nunca lo hizo. Pero esa noche el teléfono se convirtió en animal con hambre. A las 4 de la mañana, Mateo tocó la puerta del estudio. Valeria ya estaba despierta con el cuerpo adivino. «No traigo historias», dijo él entrando. «Solo traigo hambre». Comieron pan con mantequilla como quien celebra una victoria pequeña que para ellos es gigantesca. Después, sin pedirle permiso al día, se durmieron con la ventana abierta. A media mañana, la luz nos recordó que existe. Mateo, con la cara en el hombro de Valeria, dijo algo en un sueño que no era idioma. Ella lo tradujo como se traducen los sueños ajenos. Acaricia. Cuando los turnos lo permitían, empezaron a visitar hospitales viejos para una serie del podcast. La otra sala de espera. Querían grabar a quienes esperan a los que cuidan. Encontraron historias que, por pudor, no pondremos aquí. Aprendieron que el amor, en la sala de espera, se parece a afilar un lápiz. Un acto tonto que, sin embargo, sostiene una conversación con el tiempo. Fue entonces cuando la superstición de Mateo se rompió del todo. En un parque, al caer la tarde, le dijo a Valeria, con la voz de alguien que decide que ya no decide solo: «Quiero que vivamos juntos. No porque sea fácil, sino porque quiero que, cuando la cosa se ponga difícil, sea contigo». Valeria no dijo que sí. Besó su frente como se sellan cartas que no necesitan correo. Días después, eligieron una casa pequeña con ventanas grandes donde la lluvia haría concierto. Pintaron la pared del estudio con un blanco casi azul. La planta de Valeria resucitó por orgullo o por gratitud. Mateo colgó su chamarra anaranjada en la entrada como quien cuelga un talismán. Compraron una mesa de madera que recibiría golpes de vasos y migas de pan, y el peso de un gato que todavía no tenían. Los días empezaron a parecerse a alguien. Había domingos con siesta indecente y martes con desorden hermoso. Había peleas pequeñas por el tamaño del ajo y reconciliaciones que sabían a sopa. Valeria aprendió que el silencio de Mateo no era una muralla, sino una costumbre de no cansar. Mateo aprendió que las listas de Valeria no eran control, sino una manera de sacarle miedo al futuro con una pluma. No había música de película. Había ruido de vecinos y el sonido del camión de la basura como una trompeta desafinada que, sin embargo, hacía fiesta. El amor se volvió un hábito con brillo, hasta que, una tarde, el amor se sentó en una silla y les pidió que miraran. Había pasado poco más de un año desde aquella sirena en el edificio. En el estudio, Valeria revisaba fotos impresas de la serie La otra sala de espera, buscando una portada. Mateo preparaba café en la cocina, tarareando una canción que se negaba a morir en la memoria popular. El golpe no fue el sonido de un accidente, fue la ausencia de sonido. Un mensaje leído sin respuesta, un vaso que no llega a la mesa, una canción que se corta antes del estribillo. El teléfono de Mateo vibró sobre la encimera. Él miró y dejó que vibrara. Valeria lo vio desde el marco de la puerta. «¿No vas a contestar?» «No ahora», dijo él calmado. «Es mi hermano. Vaciló. Está con problemas otra vez. ¿Quieres que vayamos? No sé si quiere ayuda. A veces, ayudar lo enoja. Hoy quería hacer café contigo». Valeria no insistió. Cortó el silencio con una broma blanda. Él sonrió. El teléfono vibró otra vez. Él lo tomó, leyó, como si leyera un parte meteorológico. Luego la miró. No había pánico en su cara, pero la alegría se había ido a otra habitación. «Voy a ir un momento», dijo. «Solo a verle la cara. Regreso a cenar. Dejo la ambulancia con el equipo. No me necesitan hasta mañana. ¿Te acompaño?» «No», sonrió con una suavidad que dolía. «Si está como la última vez, es mejor que me vea a mí solo. Y si está bien, será media hora. Te mando ubicación. Me debes un café de regreso». El beso de la puerta tuvo sabor a promesa chiquita. Valeria recogió el hilo de la cotidianidad y lo sostuvo como se sostiene un reloj de arena. Preparó la mesa, puso 2 platos aunque no hubiera comida todavía. Acomodó la planta para que recibiera el ángulo correcto de luz. La ciudad afuera hacía de ciudad. La lluvia amagó, se arrepintió. El vecino del 3B escuchaba boleros. Era un martes que se disfrazaba de viernes. A las 19:12, el teléfono vibró. Era un número desconocido. Valeria atendió, preparada para la voz de Mateo con otra SIM.
un chiste, una excusa de hermano. No fue eso. La señorita Valeria, dijo una voz que venía de un pasillo con ecos. Le llamamos de la clínica San Gregorio. ¿Conoce usted a Mateo Sosa? El mundo no se detuvo. Se contrajo. Valeria apoyó la mano en la mesa para no doblarse por dentro. Sí, ¿está bien? Sufrió un incidente en vía pública, un intento de robo. Hubo forcejeo y caída. Está estable, pero requerimos un acompañante para estudios. ¿Puede venir? Sí, dijo. Sí, sí, repetido con un tono de quien se sube a un autobús que no quería. El camino a la clínica fue una sucesión de luces rojas que parecían una coreografía mal ensayada. Valeria llegó sin recordar cómo. El guardia la dejó pasar porque los guardias aprenden a oler la urgencia ajena. Un pasillo frío, una sala de espera con televisión con volumen bajo donde siempre hablan de otra vida. Un enfermero joven con tatuajes de olas la condujo a una camilla detrás de una cortina. Mateo estaba despierto. Tenía un golpe en el pómulo y la mirada de alguien que no quiere asustar a quien llega. Estoy, dijo. No es nada. Me caí con estilo. El ladrón se llevó mi reloj, que ni servía. Fue poco elegante. Valeria le tocó la frente con la yema de los dedos como si afinara una guitarra. Respiró. El corazón le volvió a su sitio. «¿Me debes un café?», dijo, llorando y riendo a la vez. «Te pago con intereses», dijo él. «Y con pan». El enfermero asomó la cabeza con una carpeta en la mano. «Vamos a pasar a Mina Sontusint. Tomografía. Por protocolo. El doctor quiere descartar otra cosa. Ya viene el camillero. ¿Puedo ir?», preguntó Valeria. «Hasta la puerta», respondió el enfermero. «Es rápido». El pasillo olía a desinfectante nuevo, ese que intenta oler a bosque y huele a promesa rota. Valeria caminó junto a la camilla hasta donde pudo. Se despidieron como se despiden los que creen que se verán en 10 minutos, con una broma mala y una mirada que dura menos de lo que debería. 10 minutos no fueron 10. El reloj hizo lo que hacen los relojes en las historias honestas. Se volvió elástico. Valeria contó respiraciones. Leyó carteles viejos. En un póster, alguien sonreía con dientes de anuncio ante un cepillo de dientes. En el pasillo, una madre cantaba bajito para no romper algo. Los médicos pasaban con un paso que no admitía historias. El enfermero volvió al fin. Sonrió. «Todo bien», dijo. «Lo llevan a observación y en un ratito sale». Valeria sintió un alivio con cintura. Se dejó caer en la silla. Cerró los ojos. Quiso escribirle a alguien que no supo quién. Decidió no molestar a nadie. Se levantó para ir por agua. Cuando volvió, había 2 médicos frente a ella. Uno con el ceño en forma de pregunta. «Señora Valeria», dijo el de mayor edad, «¿puede acompañarnos un momento?». El mundo volvió a contraerse. Esta vez no dolió. Fue un frío que empieza en la nuca y baja como sombra. «¿Qué pasa?», preguntó, sin voz. «En la tomografía encontramos algo que no está relacionado con el golpe», dijo el médico. «Una imagen en el lóbulo temporal. Puede ser nada. Puede ser algo que haya estado ahí mucho tiempo. Necesitamos estudios. Hoy lo que haremos es dejarlo en observación, manejar el dolor y programar lo demás. Él está estable y consciente». Hizo una pausa breve. «¿Tiene familia cercana?». Valeria sintió que su nombre se alejaba de su cuerpo a 2 metros. Lo volvió a traer con una mano, como quien jala una cuerda. «Sí», dijo. «Sí». Y añadió con la valentía inútil de quien prefiere nombrar. «Soy su familia cercana». La dejaron entrar a la sala donde Mateo ya no estaba asustado. Estaba cansado. Cuando la vio, se llevó los dedos a la frente como quien saluda a un cuadro conocido. «Hoy», dijo, «no es nada hasta que sea. No quiero que mi hermano se entere hoy. No sabría qué hacer con sus manos». «No te preocupes por nadie», dijo ella. «Preocúpate por quedarte. Si hay que pelear, peleamos. Si hay que esperar, esperamos. Tengo listas nuevas para eso. No hagas listas sin mí». Sonrió. «Me gusta cuando te enojas con mis recomendaciones médicas». Se quedaron hasta que la ciudad se olvidó de la lluvia y decidió ser de polvo otra vez. Valeria regresó a casa cuando él ya dormía. Puso la planta a salvo de nada. Escribió una frase en la libreta. «A veces lo que se queda no es lo que elegimos. A veces lo que se queda decide quedarse con nosotros». La mañana siguiente llegó con el decoro de siempre. El doctor habló con la voz exacta de quien sabe decir sin matar. Había que estudiar. Biopsia, neurólogo,
Palabras de mapa. Mateo escuchó, asintió como si entendiera un idioma que apenas empezaba. No quiso dramatismos. Pidió café malo de máquina y se lo bebió como si fuera el último vino del mundo. Valeria lo acompañó en el pasillo a ver la ciudad desde una ventana que no abría. «No te vayas», dijo él. «No me voy», dijo ella. «Ni hoy, ni mañana, ni después. Después a veces es una palabra que se hace pequeña», dijo él, con una ternura distinta. «Pero te creo». Valeria lo creyó. Ese día, aprendió a medir el tiempo con respiraciones, no con relojes. Empezó una grabación nueva para el podcast, una que no sabía si publicaría, su propia sala de espera. Hablaba bajito, como quien reza sin saber a qué. Contó las cosas que sostienen cuando no hay suelo. Una chamarra anaranjada, una foto de feria pegada con cinta, un vaso de agua que alguien te trae sin preguntar si tienes sed. El estudio de grabación, su casa, se volvió un altar sencillo. Los amigos llegaron con su manera torpe de querer bien. Comida que no se acaba, chistes malos, silencio útil. El hermano de Mateo apareció. Se hizo pequeño en la silla, dijo «perdón», sin decirlo, y se fue a dormir a un sofá con una carta vieja sobre el pecho. Y, cuando parecía que el mundo se había acomodado otra vez en una nueva forma tolerable, la vida hizo lo que hace cuando no quiere que nos durmamos en el borde. Llamó por teléfono a la hora en que nadie llama si no es importante. Era domingo. La ciudad había jugado a ser amable todo el día. Mateo, con gorra para el sol, había dicho que quería caminar 10 minutos por una calle arbolada, para que mis piernas no olviden, y luego volver a casa a ver una película mala con palomitas buenas. Valeria lo esperó en la puerta con la paciencia que se tiene cuando la paciencia es otra forma de amar. A las 19:41, el teléfono vibró en su bolso. No era la clínica, no era su hermano. Era la misma voz de pasillo con ecos de aquel martes, pero con un borde más afilado. «Valeria, soy del servicio de emergencias. ¿Eres contacto de Mateo Sosa?» La frase no terminó porque el mundo decidió hacerse muy pequeño, tan pequeño que solo cabían 2 palabras. «Ven ahora». Valeria corrió. La ciudad, esa que siempre llega tarde, de pronto fue rápida. El semáforo entendió. El chofer del taxi no hizo preguntas. Un perro ladró la ruta correcta. Cuando Valeria llegó, había luz azul sobre asfalto mojado, aunque no llovía. Mateo estaba en el suelo, rodeado de gente que sabía qué hacer. Tenía los ojos abiertos y una calma que era también obediencia. «Aquí estoy», dijo ella, sin saber si él la oía. Mateo movió los labios. Tal vez dijo su nombre. Tal vez dijo, «no te vayas». Tal vez dijo, «te debo un café». El resto, por decencia, esta historia lo deja adentro de ellos. Lo subieron a la ambulancia. Valeria fue detrás. El conductor miró por el retrovisor como miran los que comprenden que están llevando a 2 personas, no a una. La sirena aprendió a ser discreta. El hospital los recibió con frío. Otra sala, otro reloj, otra espera con un sabor que no se parece a nada. Un médico se acercó con la velocidad lenta de las noticias que pesan. «Lo estamos atendiendo», dijo. «Vamos a hacer todo lo necesario. Necesito que firme aquí». Valeria firmó como se firma cuando la mano no es tuya. Después, se quedó sola en una silla de plástico que no merecía sostener ninguna historia. Abrió su libreta. Escribió, «No me dejes sola con la lluvia». Le temblaba el pulso. Respiró hondo y se dijo que el amor, incluso ahora, es sostener la mirada para que el otro encuentre el camino de vuelta. Pero la puerta del quirófano se cerró como se cierran los domingos cuando deciden ser jueves. Y la lluvia, que no caía, empezó a sonar como si estuviera cayendo desde adentro de ella. Cliffhanger. Parte 2 continúa.